Hola, ¿qué tal? Hoy os voy a explicar cómo podemos hacer una cubierta de panel sándwich muy larga, todo lo larga que queramos. Hay que tener algunos puntos en cuenta, pero podemos hacer cubiertas infinitas. Os explico de qué manera podríamos hacerlo y espero que os sirva. Aquí tenemos una foto de una cubierta. En la parte baja tenemos un faldón de unos 14 metros con un solape transversal. En la parte alta tenemos un faldón más largo y dos solapes. Al final podemos cubrir toda la longitud de cada faldón solapando paneles, que en este caso son de lana de roca. Si miramos la ficha técnica de este panel en particular, veremos para qué se instalan. Una breve descripción donde indican que tiene una pendiente mínima del 7% para que funcione. Recordar que los paneles sándwich de PIR o PUR tienen una pendiente mínima del 5%. En este caso, la pendiente tiene que ser superior. Aquí nos indica que tiene una clasificación al fuego A2S1D0 y una cosa interesante, la longitud recomendada. Tenemos que saber que los paneles de lana de roca son muy delicados. Cuanto más se manipulen, más fácil es que se abollen, se doblen o se separe la chapa del panel. Cuanto menos se muevan, mejor. Y abajo la clasificación al fuego, en nuestro caso un panel de 50 milímetros EI 30. En la hoja 2 nos indica la luz y las cargas, que también tenemos que tener en cuenta para que el panel se pueda aguantar bien. Yo busco unos 150 kilogramos metro cuadrado de carga para que si hay que trabajar encima del panel puedan transitar dos operarios tranquilamente. Las medidas del panel y cómo se encajan longitudinalmente. Las pendientes mínimas del panel de lana de roca serán del 7%, como hemos comentado, pero en el caso de que el faldón sea muy largo, y eso es lo que buscamos, tendremos que hacer solapes, por lo que la pendiente mínima será del 10%. Por internet podemos buscar la pendiente mínima o los proveedores y fabricantes de paneles te lo podrán indicar. Por eso, si hacemos solapes, la pendiente ya pasará a ser mayor del 10%. Ahora ya podemos hacer tiradas de 15, 20 o lo que queramos metros. Eso sí, haciendo solape cada máximo 8 metros como indica la recomendación del fabricante. Si queremos llegar a una cubierta, por ejemplo, de 32 metros de largo, saldrían 4 paneles de 8 metros con un solape de 200 milímetros y cubriríamos 32 metros. Pero esto no se da casi nunca. Normalmente se hacen un par de solapes como mucho en una cubierta porque más de unos 20 o 30 metros no llegamos casi nunca. Y menos con estas pendientes porque perderemos altura de la nave. Además, si queremos hacer un faldón de 32 metros como he puesto en este ejemplo, el agua que recogería una cubierta sería mucha. Hago un ejemplo de una cubierta de 32 metros por 10 metros de ancho, 320 metros cuadrados. El agua la recogería una canal que tendría que tener como mínimo dos bajantes para que si una se atasca evacúe la otra. Entonces, si miramos el abaco este, que tenéis un vídeo para ver cómo se calculan las bajantes, tendríamos una recogida de cada bajante de unos 160 metros cuadrados, una canal de 420 centímetros cuadrados y bajantes de diámetro de 140 a 150 milímetros. Esto podría servir, pero creo que no sería una cubierta adecuada, ya que el agua caería en mucha cantidad y velocidad, ya que recorre 32 metros, aunque según el abaco la podría recoger la canal. Si tenemos una cubierta de 80 metros, esto ya estamos hablando de una pedazo de nave súper grande, veríamos qué pasaría. Con lo mismo, 10 metros de canal, dividimos en dos, saldría una recogida de 400 metros cuadrados por bajante y diámetro de 220 milímetros. Todavía podríamos hacer esta cubierta, pero ¿realmente queremos una cubierta de 80 metros de largo? Si la pendiente mínima sería del 10%, tendríamos una altura de 8 metros para darle la pendiente a la cubierta. Vamos, algo inviable. Por eso las cubiertas no son tan largas y aunque podíamos hacerlas, así cuando una nave tiene una cubierta muy larga, se hacen diferentes faldones o se optan por cubiertas deck, que tienen una posibilidad de hacer pendientes del 1 al 3% y no se pierde tanta altura. Hemos visto que una cubierta puede ser muy larga, pero para hacerla tan larga tendremos que hacer estos solapes y de esto se trata este vídeo. Os enseño cómo hacemos, por ejemplo, este solape en estos paneles de lana de roca. Tenéis otros vídeos donde os indico cómo hacer un solape de un panel sándwich de poliuretano o de PIR y en este caso se hace similar. Aquí tenemos un solape ya hecho y vemos que tiene 200 milímetros de largo. Cada solape que vendrá siempre con los paneles serán de 200 milímetros y estos paneles hay que pelarlos. A veces no vienen bien y hay que rascar un poquito la lana de roca, pero lo normal es que vengan como en este caso, quitando un plástico y fácilmente
finalmente pelamos el panel. Ya tenemos el solape de los 200 milímetros preparado y el panel, una vez que ya lo tenemos en la obra, que está hecho a la medida, le colocaremos dos cordones de masilla de poliuretano o de macarrón, que es butilo, en cordón, y nos servirá con esta doble protección de sellado poder apoyar el panel y quedará estanca la unión entre los dos paneles. Así conseguimos solapes transversales y podemos hacer un faldón todo lo largo que queramos y cubrir la longitud que necesitemos. Hemos colocado los paneles a testa, solo el solape es lo que remonta, la chapa superior del panel, que está apoyada encima del otro panel. Aquí hay que tener en cuenta que en la cercha hay que apoyar los dos paneles, por lo tanto buscaremos el eje de la base de esta correa para apoyar los paneles. Y ahora con el sellado y atornillando esta junta dejaremos esta zona estanca. En los solapes recomiendo en cada parte plana colocar como mínimo 2 tornillos para que la junta quede bien sellada. Y así lo haremos en toda la línea de solape, atornillado y sellado. Al quedar bien pegada la chapa con los tornillos, estamos haciendo que el sellado quede correctamente. Y aquí estáis viendo cómo colocamos el panel en el eje de la correa para que apoyen los dos paneles. Este panel que acaba aquí y el que irá con el solape que apoyaremos encima. Pondremos 2 o 3 sellados, normalmente se colocan 2, uno sería insuficiente porque si falla el sellado tendremos un segundo sellado para mayor seguridad. Y colocaremos el panel encima apoyado con cuidado para no doblar el solape o marcarlo o abollarlo. Lo dejaremos apoyado, el panel tendrá sus propias fijaciones, pero en el solape le colocamos estos tornillos que estáis viendo de color blanco con su arandela para que quede una fijación estanca. Aquí este panel todavía tiene el film protector que quitaremos cuando hagamos la fijación. Y aquí el detalle de cómo los dos paneles están apoyados en la correa y cómo queda el solape. Aquí hemos hecho el solape y veis que hemos parado de colocar panel porque a continuación iría un translúcido. Si realmente va a ir otro panel, lo que haríamos es colocar primero todos los paneles inferiores y luego los superiores haciendo el solape. Aquí veis como cada panel tendrá su fijación independiente y en este caso la fijación la colocamos en la parte alta de la greca y fijaremos los paneles a las correas. Y aquí el detalle de que hemos marcado dónde va la correa para no equivocarnos al atornillar. Ya tenemos otra cubierta instalada, en este caso de panel con franjas de translúcido y como veis estos translúcidos también tienen solape, pero esto ya sería otro vídeo para que os explique cómo irían estos translúcidos que se llaman Arco Plus 1000. Y que veis que en este caso los solapes son con placas más pequeñas porque con las dilataciones no se pueden hacer placas tan largas como en este caso paneles de 8 metros. Y aquí os enseño la cubierta terminada y cómo quedan los solapes tanto de los paneles como de los translúcidos y los remates y una línea de vida para poder transitar en esta cubierta. En resumen, lo que recomienda el fabricante es que hagamos paneles de lana de roca como máximo de 8 metros haciendo solapes y los translúcidos como máximo de 6 metros para evitar problemas con las dilataciones. Si montamos cubiertas tendremos que dominar estos solapes porque nos encontraremos muchos casos donde vamos a tener que hacerlos para hacer, como en este caso, una franja final de panel para poder transitar en la parte de cumbrera, o como aquí que hemos hecho un translúcido y una franja final de panel hasta cumbrera porque los translúcidos no se podían hacer más largos. Siempre será preferible tener cubiertas de una tirada entera de panel para que no hayan solapes, evitaremos puntos singulares y problemas de filtración que se pueden dar en estas juntas, pero si no hay más remedio porque nos encontramos faldones muy largos, tendremos que dominar el hacer estos solapes para poder hacer un buen sellado, una buena junta, que es el punto más delicado donde nos va a poder entrar agua, pero si lo dominamos podremos hacer, como hemos indicado al principio del vídeo, cubiertas todo lo larga que queramos. Y aquí una cosa que nos preguntan a veces en las obras: el panel de lana de roca en el extremo puede quedar visto, el sol le pegará, la lana de roca aguantará el sol, la temperatura, el
frío, el medio ambiente, no le va a afectar para nada al panel. Lo que sí que hemos de tener en cuenta que en el voladizo del panel es delicado y si pisamos podría separarse la chapa de la lana de roca, por lo tanto es un punto delicado de pisar. Por lo tanto, aquí a veces se le coloca un remate de angular, de embellecedor, para que pises el angular y no pises el panel directamente, pero podría quedar tal como lo hemos dejado, sin problema, sin riesgo. Solo hay que tener en cuenta que si pisamos podemos dañar el panel en la punta, pero así podemos dejar la cubierta terminada sin necesidad de ningún frontal para tapar la lana de roca. Ya habéis visto cómo podemos hacer paneles súper largos, en este caso eran paneles de lana de roca. Tengamos en cuenta que es un panel súper delicado de manejarlo, hay que tener mucho cuidado al tratarlo porque si hacemos un corte es probable que se despegue la chapa. No tiene la fuerza o la estabilidad que tiene un panel PIR o PUR, estos paneles sándwich que son mucho más duros para trabajarlos y para hacer encajes. En este caso, sobre todo en los voladizos, cuando pisamos lo más probable es que de tanto transitar la chapa se pueda llegar a despegar, por lo tanto a veces se recomienda también colocarle un angular, pero eso es un coste más de un remate y los clientes habitualmente ahorran ese remate y lo ponen pues cuando ya ha pasado un tiempo y dicen que tienen que proteger el panel. No le pasa nada al panel que quede a la vista, la lana de roca puede estar en contacto con el sol, la lluvia, las heladas, no le pasa nada, no pierde las características del panel, por lo tanto es un panel que funciona y que ahora se está instalando más por el tema de los seguros en las naves industriales y para el tema de los fuegos, los incendios en las naves industriales. Y nada, si queréis hacer una cubierta muy larga, pues tendremos que optar por hacer solapes como habéis visto en este vídeo, o si no, cambiar a cubiertas tipo D que se está haciendo en naves sobre todo de mucha superficie para poder tener pocas pendientes y poder tener un volumen en la nave sin perder las alturas producidas por tener que dar pendiente a las cubiertas. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya servido, suscríbete al canal si no lo has hecho y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.